Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes conocen este término, si es común para ustedes. Cuando hablan de, esta persona ya pasó la prueba de fuego. Ejemplo, que uno está enfermo y los primeros 2 días de la enfermedad es que le pega uno más duro esa gripa. Y uno dice, no, pero si usted ya pasó la prueba de fuego, ya se va a sanar. Enfermo que come, no se muere, se alivia. Sí, ese término es común para ustedes, ¿lo han escuchado? ¿Cómo les parece que ese ya pasó la prueba de fuego simboliza en nuestro lenguaje que ya se pasó la etapa más difícil de un proceso o de una situación? De hecho, la RAE nos habla de que cuando nos referimos a una prueba de fuego, nos referimos a esa prueba que es decisiva, en la que es necesario demostrar que se está a la altura de lo esperado. Es decir, que esa prueba requiere de nuestro compromiso, dar el 100%. Ahora, si pensamos en algo que nos dicen, esto es a prueba de fuego, ¿qué se nos viene a la mente? A prueba de fuego. Que es resistente, ¿cierto? Que es resistente al fuego. Que si pasa por el fuego, no le va a pasar nada, no se va a quemar. Pásame porfis la primera imagen, Sebas, gracias. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de 3 jóvenes que tuvieron una fe a prueba de fuego. Pero antes vamos a ver un contexto para ubicarnos quiénes eran estos jóvenes. ¿Ustedes de quién creen que vamos a hablar hoy? ¿Qué se les viene a la mente ahí? Sí, muy bien. Vamos a hablar de Daniel y sus amigos. Tenemos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bueno, resulta, muchachos, que si nosotros nos vamos al capítulo 1 del libro de Daniel, pues nos vamos a encontrar que el rey de Babilonia, que tiene un nombre súper fácil, Nabucodonosor, sitió a Jerusalén y ahí pues tomó cautivos al pueblo. Y eso lo hizo pues en cumplimiento de un suceso que ya había avisado el Señor en Jeremías. Si usted quiere leer la historia, usted puede ir a partir de Jeremías 36 y va a saber por qué sucedió esto y por qué el pueblo iba a estar en cautiverio de Babilonia. Pues resulta que el rey pidió que trajeran a los hijos de Israel, pero no cualquier hijo. Él dio unas características para esos hijos. Tenían que ser de linaje real, de los príncipes, tenían que ser muchachos que no hubiese tacha alguna en ellos. Adicionalmente, tenían que ser de buen parecer, es decir, tenían que ser bellos. Y también pues tenían que ser enseñados en toda sabiduría, en toda ciencia y también de buen entendimiento. Y con el fin pues de que fueran idóneos para estar en el palacio. Dentro de ese grupo de muchachos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bueno, sucede que ellos están ahí, ellos tienen que estar un tiempo, ellos deciden guardar su corazón, no contaminarse. Dios les da el conocimiento, les da la inteligencia, a Daniel le da la interpretación de sueños y los hace 10 veces mejores a todos los magos y a todos los astrólogos de ese lugar. Y esto pues hace que ellos resalten. Y como hace que ellos resalten, pues el rey deposita una confianza en ellos. ¿Qué sucede? El rey tuvo un sueño que nadie le pudo interpretar y solo se lo pudo interpretar Daniel porque Dios se lo reveló. En ese sueño se vio una estatua, y me puedes poner la imagen de la estatua, porfa. Y la estatua de la otra, en la que sale la piedra. Bueno, esa era la estatua del sueño del rey. Entonces la cabeza de oro simbolizaba Babilonia. Entonces, para leer el significado, lo leemos después, pero les voy a contar lo importante. La cabeza significaba Babilonia. En resumidas cuentas, lo que quería decir el sueño es que todos los reinos de este mundo pasarán, menos el reino
de nuestro Dios. Eso quería decir el sueño. Pues resulta que al rey como que ese sueño no le gustó del todo. Como que él en ese momento exaltó el nombre de Dios porque era la única persona que le había interpretado el sueño, pero realmente pues en su corazón algo se movió. Y en el capítulo 3 podemos ver qué fue lo que sucedió. Y es que al rey Nabucodonosor le dio por hacer una estatua, muchachos, gigante. En ese tiempo, pues esa estatua se construyó en un valle. Entonces ustedes imagínense una estatua de 27 metros y medio y de 2 metros y medio de ancho. O sea, era la señora estatua. Si lo asemejamos al día de hoy, estamos hablando que puede ser aproximadamente un edificio de 9 pisos. Entonces, era la señora estatua. Pero hay una particularidad de esa estatua, y es que esa estatua, él no la construyó como la vio en el sueño, porque esa estatua era como de sí mismo. Esa estatua la construyó toda de oro. Coincidencial. ¿Qué reflejaba eso? Posiblemente Nabucodonosor quería que su reino no pasara. Otra interpretación que dan es que él solamente quería algo que fuera duradero en el tiempo y que las personas pudieran seguir adorando y exaltando, porque ese era el objetivo de esa estatua, que la adoraran y se postraran delante de ella. Y esto sucedió. Y aquí entran en la historia los amigos de Daniel, que ya vimos cómo se llamaban. Ahí está, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos fueron los nombres que les dieron allá en Babilonia. Y resulta, muchachos, que pues el rey que dijo, no, pues, si yo hice una estatua de estas, yo necesito que venga todo el poderío de mi reino, que vengan todas las personas que están en los altos mandos, todos los gobernadores, que venga todo el mundo porque vamos a hacer la inauguración de la estatua. Entonces, efectivamente, así fue. Fueron todas las personas que estaban en los altos rangos de Babilonia. Y pues el objetivo de esa celebración era adorar a la estatua con una característica en especial. Y es que esa adoración de esa estatua se iba a dar cuando sonaran ciertos instrumentos musicales. Algunos historiadores bíblicos, muchachos, nos dicen que aproximadamente estaban reunidos 300 hombres en ese evento. O sea, habían 300 hombres de alto poder, influyentes, que ocupaban cargos muy importantes en ese lugar. Y estos jóvenes, muchachos, estaban siendo envidiados, porque es que ellos eran judíos y estaban teniendo una posición de gobierno. Ellos eran influyentes, eran importantes, el rey les había dado ese lugar y pues esto generaba un poquito de envidia del resto de los habitantes de Babilonia, de los caldeos. Y entonces resulta y pasa, muchachos, que alguien fue y le dijo al rey: mira, rey, lo que sucede es que hay unos jóvenes judíos que no están adorando la estatua, que nos están postrando y no están siguiendo tus órdenes, te están desobedeciendo. Y vamos a ver que ahí el rey, mejor dicho, se puso fúrico. Y como se puso fúrico, pues ¿qué dijo? Los voy a mandar a llamar, los voy a llamar a rendir cuentas, a ver si lo que me están diciendo es real. Y vemos qué pasa en el versículo 15, por favor, Daniel capítulo 3, versículo 15. Un versículo más atrás, porfa. Qué pena ahí. Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado a erguir? Ahora escuchen la música de los instrumentos musicales,
más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato al horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, nuestro Dios no lo hace así. Sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua, muchachos. Y con este pasaje, muchachos, el título de esta prédica que el Señor ha puesto en mi corazón con este pasaje es hablarles de cómo mantener la fe aunque todo esté en llamas. Mantén tu fe aunque todo esté en llamas. Muchachos, vemos la respuesta que dan estos jóvenes, una respuesta contundente. Ellos, en la respuesta que le dan al rey, no hay duda. ¿Y por qué estos jóvenes podían dar esa respuesta ante el rey Nabucodonosor, que era en ese momento el hombre más importante, por decirlo así, en la tierra, o sea, el más respetado? ¿Por qué ellos podían hablar así delante del rey, sabiendo ellos la consecuencia que tenía no adorar a esa estatua de oro? Ellos ya lo sabían de antes y lo sabían cuando el rey se los advirtió. El rey se los dijo antes de todo, les dijo cuál era la consecuencia de no adorar la estatua. Y una de las claves, muchachos, para mantener nuestra fe, aunque todo esté en llamas, es conocer al Dios que servimos. Y a veces lo decimos así como solo con nuestros labios, no lo interiorizamos, no lo meditamos, pero podemos ver, muchachos, con la respuesta de Sadrac, de Mesac, de Abednego, que ellos conocían al Dios al que servían, honraban al Dios al que servían, sabían de su poder, tenían una comunión con Dios. Podríamos decir que es evidente la comunión que ellos tenían con Dios, porque estaban sujetos a su voluntad y estaban sujetos a los principios, muchachos. Y tenemos que interiorizar que los principios no son negociables según la circunstancia en donde estemos. Nuestra fe no es negociable y no depende del lugar en donde yo esté. Estos muchachos estaban ante una situación compleja. Ellos sabían que les iba a pasar, que los iban a echar al horno en llamas. Estaban además en un lugar lleno de gente, o sea, de verdad, pongámonos a pensar, 300 personas, todos altos mandos, gente muy poderosa. Y aún estando en medio de esta situación, ellos no se doblegaron. No hubo espacio a la duda. No hubo espacio a, bueno, pero rey, ¿y si hacemos tal cosa y no nos echas al horno? No hubo duda. Ellos eran leales a Dios, muchachos. Otra de las cosas que podemos ver en esta respuesta y que es maravillosa, muchachos, es ¿y si no sucede? Vamos al versículo 18. Por favor, ¿me lo puedes poner en Reina Valera? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muchachos, y
qué confrontante es este momento, este escenario. Imaginémoslo por un segundo. Ellos dicen, estamos confiados de que el Dios al que servimos puede librarnos de su majestad. Pero aún si esto no sucede, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto, llevándolo a nuestra vida, es complejo, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa cuando no sucede lo que esperamos, ¿cierto? Aun cuando tenemos nuestra fe y tenemos la fe en algo y decimos, este sueño, este negocio, esta pareja, X o Y, que sea la cosa que usted diga, yo le voy a poner toda la fe a esto. Y voy a orar por este milagro. Pero ¿qué pasa si esto no sucede? ¿De dónde realmente está pegada nuestra fe? ¿Se acaba nuestra fe si eso no sucede? Y esto nos enseña, muchachos, que nuestra fe no depende de nuestro estado emocional. Somos fluctuantes, muchachos, todos somos fluctuantes. Nuestra fe realmente está arraigada a esa identidad que tenemos en Dios, muchachos. Ellos sabían quiénes eran ellos en Dios. Y como sabían quiénes eran ellos en Dios, podían descansar, que si aún no eran librados de ese horno de fuego y tenían que morir ahí, era por un propósito de Dios. Y la fe verdadera, muchachos, es aquella que nos lleva que en medio de la circunstancia difícil, en esa prueba de fuego, yo pueda alabar a Dios, yo pueda ser leal a los principios que Dios me ha dado, yo pueda caminar en su voluntad, tener esa sugestión, muchachos. Y es maravilloso que podemos ver que aunque no suceda lo que esperamos, y si en este caso no hubiese sucedido lo que sucedió, que ya lo vamos a ver más adelante, podemos decir, muchachos, que Dios es bueno, que Dios continúa siendo fiel a su palabra, que Dios es soberano, que Dios no miente, que Dios es bondadoso, muchachos. Y qué maravilloso es poder tener eso interiorizado, que aunque las cosas tal vez no sucedan como las hemos planificado o muchas veces soñado, podemos descansar que en las manos del Señor está el plan de nuestra vida, nuestro propósito. Y si no sucede, tiene una razón, muchachos. Tiene una razón de ser. Y vemos entonces que nuestra fe, o esto nos lleva a analizar que nuestra fe no depende de las circunstancias, no depende del entorno en donde estemos, ¿cierto? La fe es esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, una fe verdadera no puede estar afectada de el que dirán. Pongámonos en los zapatos de estas personas. ¿Qué hubiese pasado si ellos se hubiesen puesto a pensar, no, pero toda esta gente que me está viendo, no, pero es que el rey ya me advirtió, no, es que nos vamos a quemar, qué horrible debe ser morir quemado, no, espantoso, no, lo mejor va a ser que adoremos la estatua. ¿Qué tal si por esa presión del que dirán, ellos hubiesen accedido a negociar sus principios? ¿Cierto? Hubiese sido terrible, hubiesen sucumbido ante esa presión social. Y muchas veces, muchachos, nosotros no nos estamos enfrentando a semejante prueba de que nos digan, te voy a meter al horno de fuego. Todos nos hemos quemado y sabemos que quemarse es horrible. Y solamente ahí con la estufita, uno coge la olla caliente, ¡ay, me quemé la ampolla! Horrible. Ellos les estaban diciendo que los iban a meter al horno en donde estaba mucho más caliente de lo normal. Mucho más caliente de lo normal. Y a veces nosotros, muchachos, estamos en entornos
Y por la presión social nos dejamos influenciar por cualquier comentario, por cualquier amigo, por cualquier situación externa y empezamos a negociar nuestra fe. Y no es necesario que alguien de la iglesia nos vea. Posiblemente nadie de la iglesia nos vea. Posiblemente el pastor no nos vea, el líder no nos vea, el de alabanza no nos vea, el de danza no nos vea. No. Pero en esos entornos, muchachos, en donde hay esas circunstancias que pueden generar esa tentación de yo negociar cosas que Dios me ha dicho que no negocie, ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos contundentes con nuestra respuesta como fueron Sadrach, Mesach y Abednego? Decimos no. Qué pena, fulanito, no puedo. Qué pena, ¿a ti te gusta mucho la fiesta? No, qué pena, yo no voy a fiestas. Yo no tomo, yo no consumo, yo no tengo relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo no hago trampa, yo no robo. A veces nos encontramos en esos escenarios, muchachos, y no podemos ser tan radicales como fueron estos jóvenes. Y sumémosle a esta historia de que ellos estaban en cautiverio, muchachos. Ellos no es que estuvieran libres y que nos llevaron donde el rey. No, ellos estaban en cautiverio, estaban esclavos y aún así, muchachos, tenían identidad. Y tenemos que interiorizar, muchachos, para nuestra vida, que cuando dejamos de poner nuestra mirada en Dios, rápidamente, nuestra confianza en Él y nuestra dependencia se va, porque estamos poniendo los ojos en otras cosas y fácilmente negociamos nuestra fe. Y a veces le damos más peso al que dirán de los hombres, muchachos. A todos nos ha pasado en algún momento. Que Dios nos dice en su palabra que somos, lo valioso que somos, lo especial que somos. Pero muchas veces, sobre todo en la juventud, le damos más peso al que dirán de afuera. De X o Y cosa que usted quiera llamar, sea universidad, sea amigos, sea como usted lo quiera llamar. También, muchachos, vemos algo muy especial en esta respuesta. Y es que estos jóvenes tenían valentía. Es decir, que para mantener nuestra fe se requiere valentía, muchachos. No es fácil. Sabemos que nuestra convicción debe estar arraigada a Dios. Y no puede haber asomo de duda en nuestra fe. Si por mi fe me encuentro en una situación en donde voy a ser juzgado, yo puedo confiar en Dios, muchachos. Cada uno de nosotros puede confiar en el Dios que ha servido. Puede confiar de que Dios no los va a dejar avergonzados y les va a dar ese coraje, ¿cierto? Esa palabra coraje, esa fortaleza que necesitamos, muchachos. Entonces, defender nuestra fe requiere de valentía, de incomodarnos un poco, ¿cierto? Porque afuera, muchachos, el mundo está ciego. Y como están ciegos y no tienen la luz, pues muchas veces van a decir muchas cosas. Pero ¿de quién es la labor de llevar la luz? De nosotros, como cristianos. ¿De quién es la labor de trabajar en esa fe? Que esa fe realmente se vea reflejada en nuestra vida. De nosotros. Y eso requiere valentía porque no va a ser fácil. Para estos jóvenes no estaba siendo fácil. Ellos estaban dando un paso de fe. Si el Señor nos libra de su majestad, súper. Si no nos libra, súper.
no va a cambiar. No va a cambiar lo que Dios es. No va a cambiar lo que nosotros creemos de Dios. No va a fluctuar, porque ya tenían su identidad clara. Y posteriormente, muchachos, vemos en esta historia que ocurre algo maravilloso. Efectivamente, Dios respalda a estos jóvenes. Y pues esta es una respuesta que nos muestra una vida llena de fe y dependencia de esos jóvenes. Y esa circunstancia difícil, muchachos, eso que ellos estaban pasando, es utilizada para mostrarnos la gloria de Dios y su soberanía. ¿Puedes ponerme la imagen donde está la llamita? Porfa, Sebas. No, la otra. Spoiler. Una llamita y hay 4 personitas dentro de la llamita. Bueno, y esto sucede. Ellos son lanzados al horno de fuego que estaba mucho más caliente de lo normal. De hecho, los soldados que organizaron el horno se murieron y todo de lo caliente que estaba el horno, o sea, calculemos pues lo caliente que estaba ese horno. Los echaron atados, o sea, así todos atados, pues para que se quemaran. Y resulta que pues ellos podían ver ahí el horno y vieron algo que ellos quedaron, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a el versículo 25. Más bien desde el 24, para que tengamos contexto. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Imagínense pues eso. Los echan atados con un horno súper caliente. Y estos muchachos no se queman, y además de que no se queman, los pueden ver sueltos, y además de eso los acompaña un 4º hombre, muchachos. Y esto nos enseña y nos lleva, muchachos, a pensar de que Dios siempre nos está respaldando. Aunque la prueba que estemos pasando parezca que es una sentencia de muerte, como era para estos jóvenes, esta situación que era una sentencia de muerte, aunque haya un horno, muchachos, que ustedes digan me quema, mejor dicho, me quema ese horno, donde nosotros veamos un problema sin salida, sin escapatoria, Dios puede guardarnos, muchachos. Dios puede guardarnos aún en esos lugares que son hostiles. Y Dios se glorifica y muestra su poder y su majestad en medio de la prueba. Y cuando nosotros podemos descansar, muchachos, en la soberanía de Dios y conocemos al Dios en el que hemos confiado y somos leales a sus mandatos, a su palabra, podemos tener esa tranquilidad, esa paz de que todo lo que viene hace parte de su plan. Todo lo que viene hace parte de su plan. Lo hemos venido cantando, las canciones de hoy nos hablaron de la fe, de estar firmes en la fe. Nada nos mueve de nuestra fe. Yo confío de lo que tú harás. Tú eres ese Dios de los imposibles. Lo hemos cantado, lo cantamos, lo decimos, muchachos. Pero qué importante es interiorizarlo. Porque
estos muchachos estaban en el horno de fuego y hay algo maravilloso y es que ellos estaban sueltos, muchachos. Las cadenas estaban rotas, ellos no estaban prisioneros. Dios, aún en medio de esa situación, de esa prueba, de ese horno, los hizo libres. Estaban en todo el fuego y estaban libres. Estaban rotas sus cadenas. Y aunque estemos pasando, muchachos, en medio de las llamas, nuestra fe nos debe hacer caminar confiando en que nada pasará, en que esa situación difícil tiene un propósito, de nosotros poder ser libres de toda atadura, de toda ansiedad, de toda presión y pasearnos como estaban esos jóvenes en el horno. Dice la palabra del Señor que ellos estaban paseando, confiados de que Él está con cada uno de ustedes. Entonces, podemos decir que para mantener una fe, aunque todo esté en llamas, tenemos que conocerlo, muchachos. No hay otra forma, no hay otra fórmula. No le busquen otra pata al gato, porque no hay otra fórmula. Si nosotros conocemos al Dios al que servimos, vamos a poder pasar por el horno, vamos a poder pasar por la prueba, vamos a poder pasar por esa situación que es el tope, lo más difícil, pero confiados en que el Señor está con nosotros, de que el Señor tiene un propósito con esa situación. Y esta imagen me pareció maravillosa porque dice: en el horno estás conmigo. Y yo no sé, muchachos, si hay alguno que esté pasando de pronto por una crisis de fe. A todos nos ha pasado que hemos tenido crisis de fe, que nuestra fe ha menguado, que nuestra fe ha flaqueado. Si le pasó a los discípulos, muchachos, que estuvieron con Jesús ahí al lado de Jesús, y Jesús le tuvo que recordar a Pedro que ojalá su fe no flaqueara y orar por él, que ojalá su fe no flaqueara. Ahora, aún más nosotros, muchachos, que muchas veces ni siquiera abrimos la Biblia, que ni siquiera leemos la palabra de Dios, que la tenemos ahí, en el celular, física. Aún cuánto más puede flaquear nuestra fe. Y si alguno se encuentra en esa situación o está pasando algo difícil, que dice: yo estoy en ese horno de fuego, pero yo sí me estoy quemando, sí me está doliendo, sí está siendo difícil. Hoy vamos a orar. Vamos a orar por la fe, para que esa fe no falte. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.